Franco fue el dictador que, en tiempos de paz, necesitó más muertos para mantenerse en el poder. Francisco Franco fue un dictador, sí. Estamos muy a la derecha de Vox en algunas cuestiones, pero si hablamos de cuestiones económicas, de cuestiones sociales, yo afirmo con total rotundidad que estamos a la izquierda de Podemos. Colectivo LGTBI, ¿qué opinas de esta cuestión? Lo que hay es un lobby, un grupo de presión que trata de imponer una nueva antropología, eso es lo que se llama ideología de género y que nosotros desde luego rechazamos de plano. La Unión Europea es efectivamente un macro chiringuito cuyo objetivo es poner fin a la existencia de las naciones que han conformado Europa tal y como la conocemos. ¿Por qué crees que se asocia a la falange con la derecha? Norberto Pico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de conocerte y encantado de poder charlar un rato contigo. Un placer. Lo mismo digo, muchísimas gracias Norberto por prestarte a participar en este programa. Y bueno, como te comentaba, la entrevista va a constar de dos bloques. Un primer bloque donde vamos a hablar un poco sobre historia de la Falange. Hoy en día eres el secretario general de Falange Española, por tanto, bueno, pues vamos a aprovechar un poco que estás aquí en este programa para hablar sobre historia de la Falange, hablar sobre historia de las décadas franquistas en España. Y luego, como la Falange es un partido que todavía sigue en vigor, además os presentáis este 9 de junio a las elecciones europeas, pues vamos a hablar también un poco sobre actualidad, qué medidas proponéis, que la gente sepa que este partido todavía existe y que sepa qué es lo que apoyáis. Por tanto, bueno, lo primero que os quiero preguntar es un tema que yo creo que es relativamente controvertido dentro de los que os consideráis falangistas, que es una escisión interna que existe entre quienes os posicionáis más a favor de José Antonio que de Franco y viceversa, ¿no? Porque esta escisión Mm. yo creo que hoy en día existe y es un debate que se mantiene y que en parte yo creo que también responde a un fenómeno que se estudia desde las ciencias políticas, que es el fenómeno de la ley de hierro de oligarquía, ¿no? Que dice que, bueno, pues cuando se lleva a cabo una asociación de personas, ya sea en forma de partido político o en forma de casi cualquier tipo de agrupación, siempre tiende a haber grupitos entre los cuales se impone uno sobre otro, ¿no? Esto lo hemos visto, si hablamos de la actualidad, pues lo hemos visto en partidos como Podemos, cuando se inicia esa escisión entre pablistas y rejonistas, lo hemos visto en Vox, desde hace muy poco parece que hay una división entre los proliberales o ese ala liberal y el ala más conservador. Lo hemos visto en el Partido Popular cuando Ayuso se impone al bloque de Casado, etcétera. En fin, que es algo de rigurosa actualidad y que no es nada nuevo, ¿no? Como decía en Falange, es un debate que yo creo que se tiene desde hace mucho tiempo. Así que bueno, la pregunta es la siguiente: ¿por qué existe esta división entre quienes apoyan más a José Antonio que a Franco y viceversa? Y en ese caso, ¿en qué bando te posicionas tú? Bueno, yo no diría exactamente que haya esa polémica tal y como tú la has formulado, sino que el debate, al menos interno dentro de los grupos falangistas, era más si el régimen de Francisco Franco había realizado todas las aspiraciones políticas, económicas, revolucionarias de Falange Española, ¿no? Pero yo no creo que haya falangistas que prefieran a Franco a José Antonio. Entiendo que cualquier falangista su digamos, su respeto máximo es al fundador de la Falange, su admiración máxima es al fundador de la Falange, independientemente de lo que cada uno luego considere o piense sobre Francisco Franco y sobre su régimen político. Lo cierto es que, como tú sabes, pues Falange nace en 1933, había tenido algunos antecedentes en la fundación de las Jons, luego pues en 1934 las Jons y Falange Española se fusionan y nace ya definitivamente Falange Española de las Jons, que acabamos de conmemorar el 90 aniversario. Tan solo 2 años más tarde, pues estalla la Guerra Civil y en medio de la Guerra Civil, en 1937, todas las fuerzas políticas que combatían del lado nacional, pues fueron unificadas por un decreto forzoso, un decreto de unificación que se llamó, en el cual pues Falange Española perdió su independencia jurídica, perdió su independencia como fuerza política y ya no la recupera hasta 1976 con la legalización de los partidos políticos, ¿no? Entonces, todo ese periodo, entre 1937 y 1976, no podemos hablar en puridad de la existencia de Falange. Por supuesto que había muchísimos falangistas que actuaron, muchos de ellos de buena fe, eh, colaborando con un régimen, el régimen de Franco, que sin ser un régimen falangista, pues sí que les permitió trabajar en algunos campos, ¿no? ¿Cuáles son esos campos señaladamente? Pues todos los que tenían que ver con la justicia social, es decir, pues la vivienda,
el trabajo, también con la juventud, a través de instituciones como el Frente de la Juventud, también en el campo de la mujer, con la sección femenina, ¿no? Todos esos fueron los campos en los que trabajaron los falangistas y he de decir que podemos estar muy orgullosos. Los falangistas de hoy en día nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado. Hubo otros falangistas, sin embargo, que lo que quisieron es denunciar lo que entendían era una manipulación del régimen de Franco hacia las aspiraciones de Falange, ¿no? Porque es verdad que el régimen de Franco utilizó el nombre y los símbolos de Falange, incluso la figura de su fundador, al que se convirtió de alguna manera en un mito, para hacer algunas cosas que no son lo que nosotros queríamos, lo que querían los falangistas, ¿no? Y de ahí procede esa división, si quieres. En cualquier caso, a día de hoy es una división para nosotros totalmente superada. Como has visto, pues nosotros reconocemos el magnífico trabajo que hicieron los falangistas que colaboraron con el régimen de Franco, pero también pues, le debemos un homenaje a aquellos que trataron de salvaguardar la identidad falangista frente a la manipulación. Y hoy en día, pues esas cuestiones ya no nos dividen a los falangistas porque, sinceramente, pues más de 40 años después de la muerte de Franco, pues seguir identificándonos políticamente como franquistas o antifranquistas, entendemos que no tiene sentido. Entendemos que hay muchas cuestiones de rabiosa actualidad que son más importantes y hemos dejado atrás ya esa división. Como sabes, Norberto, Franco es una figura histórica, es una figura que ha pasado a la historia de España, bueno, pues por Uh -huh. esas 4 décadas, por la supremacía que tuvo Falange sobre los republicanos en la Guerra Civil, y es una figura que, por tanto, al ser histórica, pues es controvertida. Hay quienes piensan que fue un dictador, hay quienes piensan que fue un gran líder. Yo te voy a leer una frase de un historiador, el historiador es Javier Rodrigo. A mí siempre me gusta hacer de abogado del diablo en estas entrevistas y luego ya dar oportunidad al invitado para que, bueno, ofrezca su punto de vista, que de eso se trata. Así que yo te voy a leer un poco esta frase y luego ya te lanzo la pregunta para que puedas responder. La frase es la siguiente. Dice, Franco fue el dictador que, en tiempos de paz, necesitó más muertos para mantenerse en el poder. Yo te quiero preguntar, ¿Francisco Franco fue un dictador? Francisco Franco fue un dictador, sí, quiero decir, porque al final en ciencia política, cuando tú tienes un régimen de autoridad, un régimen que da muchos poderes al jefe del Estado, pues eso se llama dictadura. Lo que pasa es que luego, pues las dictaduras pueden tener una consideración más benévola o no. Y yo el juicio genérico que hago del régimen de Francisco Franco es bastante positivo. No oculto algunas cosas negativas que pudo tener, pero a mí me parece en general bastante positivo, sobre todo cuando lo comparamos con la deriva que ha tenido eh, el devenir político de España en los últimos 70 años. Franco, pues al final, deja desde el punto de vista político una nación unida que hemos visto como en apenas 4 décadas pues está a puntito de la fragmentación. Vivimos en 2017 un intento de golpe secesionista que, si Dios no lo remedia, pues posiblemente en unos años vuelva a suceder y quizás en ese momento ya con éxito. Dejó, desde el punto de vista económico, una clase media muy bien asentada. España era en 1976 una de las grandes potencias industriales del mundo. Eso también ha quedado completamente deshecho, sobre todo a partir de la entrada de España en la Unión Europea. Podríamos hablar de otros aspectos, ¿no? De la vida social, por ejemplo. Es decir, que hoy en día la principal causa de muerte entre los jóvenes españoles sea el suicidio, pues yo creo que habla a las claras de que vivimos en una sociedad que no es una sociedad sana, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo conseguido durante las también 4 décadas del régimen de Franco, pues se ha perdido prácticamente. Afirmaciones como las del historiador que tú nos comentabas, yo creo que no se sostienen y forman parte de la propaganda que ha venido sobre todo después de la muerte de Francisco Franco, ¿no? Todo régimen político se afirma en la negación del régimen anterior. Entonces, este régimen, el régimen del 78, pues continuamente hace referencias al régimen anterior, pese a que ya son muchísimos los años en los que finalizó, para afirmarse a sí mismo. Y muchas veces lo hace con falsedades muy evidentes. Por ejemplo, para tratar de justificar la imposición en algunas regiones de España de las lenguas autonómicas,
por ejemplo, en el catalán, sabemos cuáles son las circunstancias, sabemos que para los castellanohablantes es complicado poder matricular a sus hijos en español en Cataluña, sabemos que te pueden llegar a multar si rotulas tu negocio solamente en español. Sabemos que si no hablas catalán y te quieres dirigir a la administración en Cataluña, pues lo vas a tener complicado. Bueno, pues para justificar esa imposición surgió el invento, la ficción, de que el catalán estaba prohibido durante el franquismo, lo cual es completamente falso y es fácilmente comprobable de múltiples maneras, por las publicaciones que había en catalán, por los premios que promovía la propia administración franquista de escritores, de novelas, de poetas que escribían en catalán y también en vascuence o en gallego, pero es una falsedad muy extendida y muy útil para justificar en día de hoy pues, cómo se trata de imponer esas sanciones para los que hablan en español o en castellano, en Cataluña y en otras regiones, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, yo creo que hay unas falsedades que se sostienen sobre el régimen anterior, pero que son falsedades interesadas. Yo creo que cuando pensamos un poco en la figura de Franco, ¿no? La figura de Falange, muchas veces lo que hacemos es tender a comparar por analogía, ¿no? Hacemos una comparación y claro, Franco fue pues una de los grandes líderes, dictadores, ¿no? Si reconoces el propio término, de la primera mitad del siglo XX y coincidió en tiempo con otros grandes dictadores como pudieran ser pues, Adolf Hitler o Benito Mussolini. Vivimos en una época en la que la polarización política y social es tanta que hoy en día se tiende a encasillar absolutamente todo bajo una misma terminología que es facha, ¿no? Esto es un término que se ha Sí. lanzado como arma arrojadiza, como arma política desde la izquierda, sin ningún tipo de argumentación. Es un arma vacía que hoy en día se utiliza para decir, oye, si tú no piensas como yo, tú eres facha. Pero claro, luego muchas veces nos quedamos solamente en la superficie y no llegamos a las matizaciones, que es donde realmente se hacen las diferencias, ¿no? Entonces, bueno, yo te quiero preguntar, ¿qué diferencia existía, si es que existía alguna, entre Franco y Benito Mussolini o Adolf Hitler? Bueno, vamos a ver, yo soy más experto en Falange Española que en el propio franquismo, ¿no? Yo no soy historiador, pero además el régimen de Franco, como es un régimen longevo, que dura bastante en el tiempo, atraviesa distintas épocas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las similitudes entre el franquismo de los años 70 con el fascismo de Benito Mussolini, pues serían prácticamente meras casualidades, ¿no? Porque era ya un régimen que, siendo un régimen autocrático, en el resto de cuestiones, salvo en las libertades políticas, era perfectamente asimilable a los regímenes liberales o de democracias liberales del resto de Europa, ¿no? Entonces, no sabría decirle. Yo sí sabría decirte más cuáles son las diferencias, porque yo hablo en nombre de Falange, no en nombre del franquismo, entre la Falange y el fascismo, ¿no? Y son, pues primero, la consideración que el fascismo merece el Estado. Si hay algo que es el fascismo por antonomasia es estatalista, ¿no? El fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, aquello lo llegó a llamar divinización del Estado y llegó a aclarar que los falangistas en ningún caso pretendemos la divinización del Estado, ¿no? Luego, pues, por ejemplo, la consideración que le merece la violencia en el fascismo, ¿no? En en la Falange, pues siguiendo la doctrina católica, entendemos que la violencia es la última ratio, ¿vale? Sin embargo, pues el vitalismo del que bebe el fascismo, pues hacía, digamos, de la violencia pues una exaltación permanente, ¿no? Bueno, son distintas las posicionamientos. También, por ejemplo, en materia económica, ¿no? Aunque hubo grupos dentro del fascismo que también realizaron una crítica a los posicionamientos económicos de Benito Mussolini, pero es verdad que en Falange pues, hablaba del fascismo, José Antonio Primo de Rivera hablaba del fascismo como un capitalismo retardatario, ¿no? Pero que no había conseguido eliminar la división entre los que eran los dueños del capital, de los medios de producción, y los que alquilaban su fuerza de trabajo, los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, son unas cuantas diferencias. Lo que sucede es que a día de hoy cuando se habla de fascismo, en realidad no se está hablando del régimen de Mussolini, sino que es una especie de insulto que se lanzan unos contra otros, ¿no? Con la intención de restarle legitimidad al rival. Y entonces, pues,
las izquierdas le llaman fascistas a las derechas dicen que son las izquierdas las que son fascistas y a los falangistas todo el mundo llama fascistas. Entonces, tampoco tenemos un empeño ya muy grande hoy en deshacer el equívoco, sobre todo eso, porque normalmente cuando hablas con alguien que te llama fascista, pues no tiene ni idea de lo que era el fascismo de Benito Mussolini, ni de lo que era la falange, ni nada. Y mucho menos con el nacionalsocialismo alemán, que además introduce un aspecto absolutamente ajeno a la tradición española y que los falangistas no compartimos, que es el elemento racial, el elemento racista, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que las diferencias son incluso mucho mayores. Pues ahora que estamos hablando de la figura de José Antonio, yo he de reconocer que es una figura que a mí, tanto histórica como políticamente, me interesa muchísimo. Me parece que fue una de las grandes personalidades políticas, no solo del siglo XX, sino probablemente de la historia de España y que pasará a la historia por ello. Y te quiero plantear una especie de paradoja que sucede hoy en día para ver qué opinión me respondes, ¿no? Yo creo que hoy en día, si le preguntáramos a un grupo amplio de españoles, sin necesidad de que sean participantes o partícipes de la política de manera activa, yo creo que la gran mayoría asocia Falange a derecha y además la asocia a ultraderecha, ¿no? Una derecha que está más a la derecha si cabe de Vox, una derecha reaccionaria si le preguntamos a alguien de izquierdas, en fin, que lo asocia con esas ideas conservadoras que pueden ser más propias de la derecha que de la izquierda, ¿no? Entonces, claro, esto es curioso porque luego uno se va a indagar un poco sobre la obra y la vida de José Antonio y se encuentra con que José Antonio realiza de manera activa una crítica al liberalismo, si cabe, igual o más dura que la crítica que hace al socialismo, ¿no? Él decía que el socialismo de algún modo lo entendía porque era una manera de rechazar a unos postulados liberales que eran profundamente desiguales, ¿no? Entonces, yo te quiero preguntar, ¿por qué crees que se asocia a la falange con la derecha? Bueno, hay un relato, ¿no? Que es el término que ahora triunfa, hay un relato escrito por los rivales de Falange Española, que señaladamente eran las izquierdas, para encasillar a Falange dentro del espectro de la derecha o de la ultraderecha. Yo, mira, hago una definición así, bueno, pues muy a la ligera, pero ciertamente provocativa a veces cuando quieren encasillar a Falange dentro del espectro político de las fuerzas políticas de hoy en España y yo le digo que estamos muy a la derecha de Vox en algunas cuestiones, ¿no? Pues por ejemplo, en cuestiones de defensa de la unidad nacional, nosotros somos partidarios de llegar en este momento mucho más allá de lo que Vox está haciendo con el modelo autonómico. Nosotros somos partidarios de deshacer definitivamente el modelo autonómico, de prohibir los partidos separatistas, las asociaciones que difunden el separatismo, ¿no? Estamos incluso también a la derecha de Vox en cuestiones de dignidad humana que tradicionalmente estaban asociadas a los valores cristianos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestra defensa de la vida es férrea, defendemos el derecho a la vida a ultranza desde el mismo instante de la concepción y hasta la muerte natural. Por lo tanto, pues nosotros rechazamos absolutamente cualquier fórmula de aborto, no hay nada que justifique la eliminación de un ser humano y nosotros en eso somos muchísimo más contundentes que Vox. Por lo cual, ahí podríamos decir que estamos a la derecha de Vox. Pero si hablamos de cuestiones económicas, de cuestiones sociales, yo afirmo con total rotundidad que estamos a la izquierda de Podemos. Por ejemplo, ¿no? Nosotros somos firmes partidarios de acabar con el capitalismo como forma de organización económica. Entendemos que el capitalismo tiende a la injusticia y eso hay que remediarlo poniéndole fin al modo de producción capitalista, ¿no? Sí, nosotros somos defensores de la propiedad privada, pero a la propiedad privada le reconocemos también un fin social que debe respetarse siempre. Nosotros somos, por ejemplo, firmes partidarios de la nacionalización del crédito, de la nacionalización de la banca. Bueno, podríamos hablar así de otras serie de medidas concretas que nos situarían, al menos en el tema económico, a la izquierda de Podemos. Con lo cual, pues ya te digo, esa formulación así un poco provocativa nos situaría muy a la derecha de Vox en cuestiones de dignidad humana y de defensa de nuestra tradición política, de nuestra tradición como nación, y muy a la izquierda de Podemos en cuestiones económicas. Pues mira, ahora que mencionabas el tema de Vox, es uno de los temas que quería tocar en esta entrevista, porque resulta algo curioso. Yo me he reunido con personas que, al igual que tú, se denominan abiertamente falangistas
Y es curioso ver cómo estas personas realizan una crítica a Vox más dura aún si cabe que personas que se puedan ubicar en la izquierda, ¿no? Entonces, claro, a mí me surge la pregunta de por qué en partidos que podían mantener cosas en común a la derecha del espectro político, ¿no? Como decías tú, sobre todo en medidas conservadoras, etcétera, ¿por qué hay esa crítica hacia Vox? En tu caso, ¿cuál es tu opinión sobre Vox? Bueno, vamos a ver, Vox es un partido político que, como cualquier partido político que aspira a tener una amplia representación, pues trata de tener un mensaje difuso y trata de dar cabida a una cosa y a la contraria. Entonces, dentro de Vox, pues hay posturas ultraliberales, que desde luego pues nosotros no compartimos en absoluto, y sin embargo hay otras posiciones, digamos, que podrían asemejarse a algunas de las posiciones que nosotros mantenemos, ¿no? Entonces, claro, ¿de cuáles de los Vox estamos hablando? Pues si estamos hablando de ese Vox ultraliberal, de Vox más amigo de Milei, por ejemplo, pues nuestro rechazo es frontal prácticamente, ¿no? Y luego hay otras posiciones, pues que a lo mejor, pues nos sentimos algo más cerca, pues por ejemplo en las posiciones de defensa de la soberanía nacional frente a la Unión Europea, a esas críticas al modelo de Unión Europea, etcétera, ¿no? Lo que hace que haya muchos falangistas que estén, por así decirlo, enfadados con Vox, es que han detectado que Vox hace un poco como hacía el franquismo, si me permites el símil, que es utilizar algunos elementos de Falange Española para cosas distintas de lo que queremos los falangistas, ¿no? El mensaje falangista nosotros entendemos que no se puede trocear, no se puede cuartear, entonces que forma parte de un todo y que si se vende solo en pildoritas, pues al final se le está manipulando. Entonces, sabemos, por ejemplo, que ha habido en muchos mítines donde los líderes de Vox han utilizado frases textuales de algunos de los fundadores de Falange Española, ¿no? Entonces, claro, cuando tú utilizas frases de los fundadores de Falange Española un día y al día siguiente, o incluso el mismo día, pues sales de la mano de un ultraliberal y capitalista como Milei, pues los falangistas a eso les molesta y eso les enfada. Hay algunos en Vox que lo que dicen es que lo que tenemos es envidia porque ellos han tenido éxito en política y los falangistas no, que no nos comemos un rosco. Yo creo que no es por eso, que nosotros estamos acostumbrados a ser una fuerza extraparlamentaria de siempre y eso no nos hacía estar más enfadados con unos que con otros. Lo que pasa que sí es verdad, y yo creo que es entendible, que cuando se utilizan textualmente frases de los fundadores de Falange por parte de partidos políticos que luego mandan mensajes equívocos, insisto, por seguir con el ejemplo, como esa especie de alianza con el ultraliberal y ultracapitalista Milei, eso molesta y es entendible. Mira, ahora comentabas un tema que también es interesante, ¿no? Que es este fracaso electoral, como dice mucha gente de Mm. Vox, que es el resultado de, bueno, de lo que ellos atribuyen que es vuestra envidia, ¿no? Y es curioso ver la evolución de Falange, ¿no? Como en el siglo XX, pues desde la fundación, como decías tú, por parte de José Antonio, es un partido que rozó el éxito rotundo político y que hoy en día, pues es un partido que, como tú dices, está exento de representación parlamentaria, ¿no? Y que no aspira a ello. ¿Tú crees que ha habido un relato, si me permite la tecnología, una leyenda negra, una leyenda contra la historia de Falange y contra el partido de Falange para impedir que pueda llegar a tener más representación y para impedir que aparezcan los grandes medios de comunicación? Bueno, lo primero que hay que decir es que el éxito político de la Falange en su fundación no fue mucho mayor que el actual. Es decir, en ninguna de las elecciones a las que concurrieron los fundadores de Falange obtuvieron en representación. La Falange no llegó a obtener ningún diputado en la Congreso de los Diputados en las Cortes republicanas, ¿no? Pues Antonio Primo de Rivera es verdad que fue diputado, pero lo fue habiendo sido elegido por una coalición más o menos derechista antes, unos meses antes de la fundación de Falange, o si queremos justo en la fundación de Falange, pero no concurrió en una lista de Falange española. Con lo cual, el éxito electoral de la Falange ha sido el mismo en la época republicana y en la época del régimen del 78, ¿no? Lo que sí es cierto es que la participación de miles de falangistas, una vez se produjo el alzamiento y la guerra civil y el posterior franquismo, pues sí que
podría parecer que la Falange ha estado en el poder. No es así, porque como he dicho antes, el régimen de Franco nunca fue falangista. Si se hace un análisis además de los sucesivos gobiernos, la presencia de ministros falangistas fue absolutamente minoritaria, pero es verdad que en algunas posiciones relevantes, pues sí que fueron ocupadas por falangistas, ¿no? Luego, respecto del escaso éxito electoral de Falange desde 1978 en adelante, bueno, pues es verdad que el nuevo régimen desde el minuto uno trató de orillar a fuerzas políticas que pudiesen recordarles al régimen anterior, ¿no? Es decir, los medios que hacían propaganda de Falange Española, por ejemplo, algún diario con una tirada importante y que con cierta relevancia en la transición, como fuese el diario El Alcázar, fueron objeto de una persecución por el nuevo régimen político y por los gobiernos socialistas de aquella época, sobre todo, antes de la UCD también y después del Partido Socialista, para asfixiarlos económicamente. Es decir, cuando la ley obligaba a la administración pública a insertar publicidad en un diario como era el Alcázar porque tenía una tirada suficiente que lo justificase, pues eso nunca se produjo y eso pues, fue una de las cosas que ayudó a que el Alcázar, que era uno de los medios que se hacía eco de las actividades de Falange Española, pues tuviese que cerrar, ¿no? Y de esa manera pues condenar al ostracismo a una fuerza política. Pero más allá de digamos, los factores externos, pues yo ya sí soy más partidario de la autocrítica, ¿no? Y es verdad que si los falangistas no hemos conseguido tener una altos niveles de representación, se debe en parte, en buena medida, a nuestros propios errores, ¿no? Yo creo que la Falange perdió el tren de la transición. Los falangistas en la transición eh, seguramente estaban atentos a otras cuestiones, cuestiones internas en muchos casos, como las que enunciábamos al principio, ¿no? Esas divisiones entre franquistas y no franquistas, por ejemplo, y no estuvieron a lo que había que estar en ese momento, que era la obtención de representación política. Por ejemplo, viéndolo con perspectiva, pues yo creo que es un error muy importante que en las primeras elecciones municipales no se presentasen de forma masiva candidaturas falangistas en todas las ciudades y pueblos de España, porque entonces había una cultura política que todavía había muchísima gente que tenía muy buena consideración de Falange española y podríamos haber obtenido cientos de representantes en un montón de pueblos y ciudades. Esos cientos de representantes a nivel municipal hubieran dado una normalidad institucional de la presencia de Falange Española en las instituciones y hubieran dado también acceso a algunas cuotas de poder, ¿no? Con lo cual, pues la trayectoria de Falange Española en el régimen del 78 seguramente hubiera sido distinta, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay una persecución, si lo queremos decir así, o un ninguneo por parte del régimen del 78 y de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, a Falange Española, pero también es verdad que los falangistas somos víctimas de nuestros propios errores. Pues Norberto, como se nos va a acabar el tiempo, si quieres te propongo una dinámica muy sencilla. Te voy a lanzar una serie de temas que están en rigurosa actualidad, que hoy en día se debaten, y el objetivo es que intentes definirlos sucintamente de la manera, bueno, pues más breve posible para que te posiciones sin tampoco explayarnos mucho, porque como decía, el tiempo es el que es. Entonces, bueno, empiezo muy rápidamente. En primer lugar, colectivo LGTBI, ¿qué opinas de esta cuestión? Bueno, yo creo que es un lobby, o sea, más allá del respeto que individualmente se merezcan las personas que sean homosexuales, lo que hay es un lobby, un grupo de presión que trata de imponer una nueva antropología, eso es lo que se llama ideología de género y que nosotros desde luego rechazamos de plano. La inmigración, ¿crees que es una oportunidad o es un problema? La inmigración, tal y como se está administrando en estos momentos, es un grave problema. Un grave problema, en primer lugar, para los propios inmigrantes. Se está vaciando de alguna manera sus países de origen en vez de ayudar. Bueno, lo primero que debería hacer Occidente es dejar de utilizar a esos países, ¿no? Y dejar de forma extractiva, pues quitarles todos sus recursos, ¿no? Segundo, debería dejar de promover guerras en aquellos países simplemente para satisfacer los intereses geopolíticos de las naciones de Occidente, ¿no?
Y una vez que dejase de hacer eso, pues si se quiere ser solidario, si se quiere ayudar a todos esos pueblos, a todas esas naciones, lo que tendrían que hacer es ayudarse en origen, no de alguna manera incentivar el traslado masivo de miles de personas, muchos de ellos que mueren en el tránsito hacia los países europeos y que finalmente cuando se instalan en los países europeos pues generan muchísimos problemas, algunos asociados a la delincuencia, eso es evidente y negarlo es una estupidez, y otros asociados, por ejemplo, al modo de vida. Hay culturas francamente distintas, por no decir hostiles, al modo de vida occidental, que también plantean problemas, y luego también problemas desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, es decir, cuando hay un ejército de desesperados porque no tienen dónde caerse muertos, eh, pues aceptan condiciones de trabajo. Lo de no tener donde caerse muerto no es algo peyorativo, es la realidad, tristemente, ¿no? Pues aceptan condiciones de trabajo que los españoles, los europeos, no estarían dispuestos a aceptar. Entonces eso presiona a la baja las condiciones de trabajo. Ese es el interés que hay en buena medida detrás de estos movimientos migratorios masivos, que hay pues, muchos interesados en que venga mano de obra barata. No hay un criterio de solidaridad. Perdona que me haya extendido tanto, pero Nada, este nada, fenómeno nada. de la inmigración es complejo y no se podía despachar con una frase. Sin duda. ¿La Unión Europea, macro chiringuito o una oportunidad para reforzar a las naciones europeas? No, la Unión Europea es efectivamente un macro chiringuito cuyo objetivo es poner fin a la existencia de las naciones que han conformado Europa tal y como la conocemos, ¿no? Y sustituirlas por un macro estado que además es, desde el punto de vista económico, absolutamente ineficiente. En toda Europa se ha desindustrializado, desde luego España también. Yo pongo un ejemplo muy triste, pero creo que muy gráfico, que es durante la pandemia en el momento en el que se decía se necesitaban millones de mascarillas, que no es un objeto demasiado complicado de fabricar, que es un pedacito de papel con una gomita que te lo pones en las orejas, pues en toda Europa fuimos incapaces de fabricar esos pedacitos de papel con una goma y los teníamos que importar de China. Entonces, sinceramente, no tiene ningún sentido esta asociación de intereses económicos en Europa para que al final una cosa tan, no sé, tan simple como las mascarillas, pues las tengamos que importar de China. Entonces, efectivamente, nosotros somos absolutamente contrarios a la Unión Europea y nosotros peleamos porque esta Unión Europea desaparezca o, en todo caso, porque España salga de ella. Y para finalizar, Norberto, en materia de geopolítica, un conflicto de rigurosa actualidad, Israel y Palestina, ¿tenéis una Mm. postura adoptada al respecto? Sí, vamos a ver, nosotros, o sea, esto, al final cuando se aborda este conflicto, se aborda en muchas ocasiones desde el punto de vista de las víctimas. Nosotros nos solidarizamos con todas las víctimas, de luego nos parece tan condenable el ataque que sufrieron muchísimas personas por parte de Hamas, el ataque terrorista de Hamas, pero nos parece igualmente condenable. Por ejemplo, hoy mismo Israel ha reconocido que ha bombardeado una escuela que ha causado un número importante de muertos, entre ellos varios niños, ¿no? Entonces, el Estado de Israel está siguiendo una ideología, que es el sionismo, está una ideología que es además digamos, hace del el pueblo judío, el pueblo elegido y por lo tanto con derechos para acabar con otro pueblo, pues siguiendo esa ideología, pues está tratando de masacrar al pueblo palestino y acabar con él, sinceramente. Entonces, pues eso nos parece también condenable. Lo que nos gustaría es, como españoles, pues poder mantener una sana neutralidad sin dejar de condenar las barbaridades que pueden hacer por los ambos bandos. Bueno, Norberto, con esto lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por tu tiempo y te agradezco que te hayas pasado por aquí. Pues muchísimas gracias a ti y nada, un saludo y nos volveremos a ver cuando quieras. Muy bien, gracias también a los que nos estáis viendo. Nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor. Muchas gracias.